hermano, antes de hablar sobre el diezmo, debo recordarle a los hermanos que nos están viendo en las cámaras que hasta ahorita se integraron. Él es el hermano Eduardo Gutiérrez y yo soy Luis Toro y estamos compartiendo. Y el tema que vamos a tocar es el tema del diezmo. Ustedes van a observar que el hermano, ojo, con las sagradas escrituras, nos va a demostrar que nosotros debemos guardar el diezmo, que tenemos que obligatoriamente guardar el diezmo y tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte. Y que ellos tienen en las Sagradas Escrituras la autorización de Dios para cobrar el diezmo. Si no lo demuestra con las Sagradas Escrituras, se le respeta, porque es nuestro hermano. Se le respeta. Pero ustedes van siguiendo los capítulos que él va a dar y los versículos que él va a dar. Y va a ver todo lo que él va a decir. Después va a escuchar los capítulos que yo voy a dar, los versículos que yo voy a dar. Y ustedes van a observar las dos. Pero eso sí, puede ser que yo les hable sin Biblia. Si yo les hablo sin Biblia, ustedes se dan cuenta y dicen, perdió el tiempo hablando sin Biblia. Si él habla sin Biblia, pues lo mismo. Y si habla con Biblia, da capítulo y versículo y va a decir por esto, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. Y yo voy a dar capítulo y versículo y vamos a decir por esto, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. La cuestión, hermano Eduardo, es que está en las cámaras, está grabado en las cámaras, que la gente quiere saber, y esto es lo que tenemos que dar, ¿qué dice las Sagradas Escrituras sobre el diezmo? Si ustedes tienen permiso para cobrar el diezmo, me da capítulo y versículo. Si es obligatorio y si Jesucristo mandó a los apóstoles a cobrar el diezmo, me da capítulos y versículos. Y entonces así nosotros nos entendemos y no hay ningún problema. Si no lo hace, los ojos y los oídos de todos, tanto por internet como los presentes, están siguiendo y se van a dar cuenta que no fue lo que se esperaba. Espero porque lo haga y con el mismo respeto como lo hicimos ahorita. Me alegra y lo felicito. Yo, hermano Eduardo, debo felicitarle porque hasta ahora se ha portado como un gran caballero. Hermano Eduardo, ¿me permite leer una cita fuera del contexto, si fuera de esto, solamente para ellos? Solamente claro. Una citica que yo quiero. Usted es el anfitrión. Bueno, como soy el anfitrión, a mí se me olvidó al comienzo. Quería leerle, hágame favor, San Juan, capítulo 13, versículo 34 en adelante. Perdonen, pero esta era la introducción y a mí se me olvidó. Y es la introducción porque felicito al hermano Eduardo porque se ha mostrado como cristiano, tal como dice la Sagrada Escritura. Porque no es solamente decir yo soy cristiano, sino que tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, dice una canción. Entonces, este es el centro del encuentro de hoy, porque los que no estaban todavía conectados por internet no saben qué nos motiva a nosotros estar aquí y cuáles son las normas que tenemos. Primera norma que tenemos en este encuentro, óiganlo. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es lo que queremos hoy practicar el hermano Eduardo y yo. Amar, cumplir el mandamiento nuevo, que muchas personas no lo están cumpliendo. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y pongan la lupa en lo que viene, Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Otra vez, en esto, escuche esto, pongan la lupa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Ahí vamos a presentar nuestro distintivo de cristiano. Por eso me siento feliz, muy contento, muy dichoso de tener este encuentro con el hermano Eduardo, porque creo que está mostrando creer en esta palabra. El distintivo es que nos amemos los unos. Para aquellos que calumnian y dicen que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos.
Ni él trae guante, ni yo traigo guante, y para la muestra un botón. Nos estamos tratando como hermanos. Esto se llama ecumenismo. Y esto es lo que Jesús dijo, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esta es la primera cita. Otra cita, y este es diríamos, es un espacito que estamos dando. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan 3:15. Y entonces algunos se preguntan, ¿cómo se explica que el hermano Eduardo, siendo pastor de la iglesia evangélica cristiana, por qué permite hablar con el cura Toro, que es de la iglesia católica cristiana? ¿O por qué el cura Toro se permite hablar con el hermano Eduardo si es un cristiano evangélico? Vean la explicación por qué. Porque el Señor nos está invitando a que nos amemos. Escuchen lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo el que odia a su hermano Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Si eres cristiano, jamás puedes odiar a otro hermano, sea de la religión que sea, porque eres un asesino, y ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Usted tampoco. Si usted no es capaz de amar al hermano, si usted insulta al hermano, si usted maldice al hermano, si usted odia al hermano, como dice allá San Mateo capítulo 5 del versículo 21 en adelante, el que insulte a un hermano es reo ante el tribunal de Dios y debe ir a juicio. Entonces no podemos nosotros estar en ese juego de los paganos, de los mundanos, de los ateos, de los incrédulos. Nosotros los creyentes tenemos que amarnos y respetarnos. El que no lo haga es un asesino, llámese, si se llama cristiano, es un señor cristiano asesino. ¿Sí? Porque no podemos violar el mandamiento de Dios. Y luego, Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Este es el centro de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Con respeto, con amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, soy cristiano, católico, o soy cristiano, evangélico, y odia a su hermano, y odia al otro que no es de su iglesia, es un mentiroso. así sea él, que se llama pastor, o así sea yo, que me llamo cura. Mentiroso. Repítalo. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, este es el centro de lo que estamos haciendo. Es en el amor. Es para edificación de la iglesia. Es para que ustedes simplemente vayan aprendiendo que en el año 2017, en el siglo XXI, se puede practicar el mandamiento del amor a pesar de que hayan diferencias, a pesar de que no se piense igual, pero se puede practicar el mandamiento del. Gracias, hermano Eduardo, por darme la oportunidad. Ahora sí, lleven el tiempo y comenzamos de nuevo. El tiempo es el tiempo de. Me dijo que 1 hora, ¿no? Sí, 1 hora. 1 hora. 1 hora y una. Epa, hermano Eduardo, ¿no nos da chance de ir al baño? ¿O mientras usted habla yo al baño? ¿O Sí, vaya. ¿Me espera? Claro. Dame un segundito, que pasa que yo no soy como él que aguanta bastante. Yo voy al baño y vengo rapidito. Yo también, así que después se lo pido yo. Bien, ahora seguimos pues. Ya, ustedes aguantan más que yo. Y le agradecemos, vamos a aclarar otra vez. El hermano va a exponer. Hay momentos donde ustedes no van a estar de acuerdo con él, pero tienen que aprender a ser educados y a escuchar. El hombre sabio sabe escuchar y sabe hablar. Ciertamente somos mayoría, pero tenemos que. Él va a hablar, yo voy a hablar y las cosas van a quedar muy claras. Ustedes simplemente tienen las escrituras y tienen la inteligencia que Dios les ha dado, van siguiendo
y no hay ningún problema. Bueno, con ustedes pues el hermano Eduardo. El tiempo. Árbitros, pide tiempo a partir de ahora. Gloria sea al Señor. Bien, primeramente les quiero aclarar algo, bueno, a ustedes y a todos los que nos están viendo, porque están viendo a un pastor defendiendo los diezmos y eso puede causar mucha confusión, ¿verdad? Y bueno, defiende los diezmos porque es pastor. Vamos a aclarar algo y el hermano Luis me va a apoyar en esto. Yo no elegí el tema, es decir, yo estoy aquí debatiendo sobre el diezmo o presentando defensa sobre el diezmo, pero no fui yo el que eligió el tema. Yo no elegí el tema lo eligió el hermano Luis. Quiero que eso conste porque siempre es un poco raro ver un pastor defendiendo el diezmo. Bien. Sí, claro, que escogiera. Yo estoy de acuerdo con el tema. Lo que quiero decir es que no fue que fue mi idea. Ah, sí, yo quiero defender el diezmo. Amén. Bien. Vamos a entrar entonces. Bien, vamos primeramente a tener en cuenta algo, y es que muchos no saben que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana Evangélica creemos en el diezmo. Ahora, que no se practique es otra cosa, Inclusive en el concilio de Macon y en el concilio tercero de Letrán, la Iglesia Católica promulgó que el diezmo era obligatorio bajo pena de excomunión. Así que el que no diezmaba literalmente iba excomulgado. Eso lo pueden buscar luego en la historia. Ahí en mi página, en reflexionesdelpastor.com, yo les voy a dejar, después que termine el debate, todos los argumentos que yo he puesto con los enlaces de la enciclopedia católica, de todos los lugares donde yo extraje todo para que ustedes comprueben cada uno de mis argumentos y vean que no es falso. Entonces, lo que vamos a entrar a debatir aquí es por qué es que la Iglesia Católica no lo practica y por qué nosotros sí lo practicamos. Porque ambas iglesias a lo largo de la historia han cobrado el diezmo. Bien, para poder ver esto tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Por qué razón apologistas católicos, sacerdotes católicos, como el hermano Luis Toro, como muchos otros sacerdotes, muchas otras congregaciones católicas e incluso evangélicas y de otras confesiones cristianas no practican el diezmo? Vamos a entender algo, y esto les va a parecer un poco raro, pero vamos a entender algo, que es que la Iglesia Católica ha hecho, vamos a decir así, una versión católica del sacerdocio judío. Una versión católica del sacerdocio judío. Vamos a ver. ¿Y por qué es esto? Porque pueden decir, ¿cómo una versión católica si literalmente hoy el hermano Luis Toro viene en contra de los diezmos? Bien, él viene en contra de los diezmos porque él está viendo el diezmo que nosotros practicamos como el diezmo judío, y eso es un error. Porque nosotros no practicamos el diezmo judío, no lo hacemos para nada. Ahora, ¿por qué razón él tiene esa visión? O muchos apologistas católicos y muchos pueblos católicos en general, ¿por qué tiene la visión de que los cristianos evangélicos practicamos erróneamente el diezmo judío? Vamos a ver que esto tiene su base en este error teológico de haber creado un sacerdocio en la Iglesia Católica muy parecido al sacerdocio judío. Entonces, cuando miran hacia el Antiguo Testamento, ¿a quién ven? Al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas semejanzas entre el sacerdocio católico y el sacerdocio judío. Bien, primeramente, los dos sacerdocios intervienen directamente en el perdón de los pecados. En el caso del sacerdote judío, el hebreo venía, le traía los animales, él hacía el sacrificio, hacía expiación por el pecado. En el caso del sacerdocio católico, ustedes los creyentes católicos, cuando pecan, vienen, se confiesan con Luis Toro, él impone una penitencia y los perdona o declara perdón sobre su vida. Así que en ambos lados, el sacerdote humano interfiere en el perdón de los pecados del creyente. Vamos a ver también que la consagración es igual. Solamente un sacerdote católico puede consagrar algo dentro de la Iglesia Católica. Ustedes como creyentes no lo pueden hacer. En el caso del pueblo de Israel era exactamente igual. Otra semejanza es que hay una diferencia grande entre sacerdote y pueblo. Por ejemplo, él es sacerdote, ustedes son pueblo.
en el pueblo de Israel era exactamente igual. Este error ha hecho ver a ellos que nosotros practicamos el diezmo del pueblo de Israel, lo cual literalmente es falso, es decir, es erróneo, no lo hacemos. Ahora, si no practicamos el diezmo levita, ¿por qué no practicamos el diezmo levita? Vamos a entender algo. Primeramente, el diezmo levita no era el 10%, era más del 20%. Y eso lo podemos buscar en Levítico capítulo 27, verso 30. Rapidito, Levítico capítulo 27, verso 30. No, perdón, número 18, 21. Números 18, 21. Sí, números 18, 21, este es el diezmo que se daba a los levitas específicamente. 18:21. A los hijos de Leví le doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que presentan en la tienda del encuentro. ¿Sigo? Bien, ahí está bien. Vamos a ver que había otro diezmo para fiestas, para las fiestas de Israel, y está en Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Ni comerás en tus porciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometiste, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Este diezmo se daba a los pobres, venían levitas, venían los pobres y ellos comían toda esta comida. Y se llevaba a los pobres. Vamos a ver, para las fiestas, hacían fiestas, pues llevamos al diezmo de los pobres, y está en Deuteronomio capítulo 14, verso 28. Deuteronomio 14, 28. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha, en ese año lo depositarás a tus puertas. Amén. Sí, continúe, perdón. Okay. Así vendrán el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán y se hartarán, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. ¿Cuántas veces vemos a los apologistas católicos decir que el diezmo era para los pobres, para las viudas? Pero de ese diezmo es que se estaba hablando para los pobres y para las viudas, es decir, el diezmo de Deuteronomio capítulo 14, verso 28. En el pueblo de Israel se cobraba más del 20%, había años que se cobraba hasta casi el 30% de diezmo. Nosotros no cobramos ese diezmo, y no lo pedimos, no es que no lo cobramos, es que no lo damos. Es decir, nosotros no practicamos ese diezmo para nada. Vamos a ver que el diezmo del pueblo evangélico es tan solo el 10%, no es el diezmo del pueblo de Israel, no es el diezmo levita. Vamos a entender que nosotros no practicamos el sacerdocio levítico. Es decir, los cristianos, primeramente los ministros cristianos, no interferimos en el perdón de los pecados. El creyente peca, va directamente con Dios. El ministro cristiano no es el único que puede consagrar algo. Literalmente, si esto en lugar de ser una iglesia católica fuera una iglesia evangélica y yo fuera el pastor de la iglesia, lo mismo podía consagrar yo que podían consagrar ustedes. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que todos somos sacerdotes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros no practicamos la religión hebrea, es decir, somos lo más diferente que existe al culto hebreo. El culto católico se parece mucho más al sacerdocio hebreo. Nosotros no nos parecemos al sacerdocio judío y no practicamos el diezmo de Israel. Entonces yo no vine aquí a defender el diezmo de Israel.
Eso quiero que quede más que claro. Gloria sea al Señor. Ahora, si no practicamos el diezmo de Israel, ¿qué diezmo practicamos? ¿Qué diezmo practicamos? Vamos a ver, para entender que practicamos el diezmo de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Este era un diezmo tan solo del 10%. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver que esto fue mucho antes del pacto del Sinaí, mucho antes de que Dios le diera las leyes a Moisés y existiera el diezmo levítico, el diezmo judío. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos practicando el diezmo de Melquisedec? Porque está profetizado en el Salmo 110, verso 4, que Cristo iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender que el orden de los sacerdotes de Israel era el orden de Aarón, el orden levita, de la tribu de Levita. Pero Jesús no vino de Leví, sino vino de Judá. Así que es un sacerdocio completamente diferente al sacerdocio levítico. Eso es importante que ustedes lo comprendan. Ahora, esta profecía fue cumplida en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y qué recibía Melquisedec? Melquisedec recibía los diezmos, porque Abraham, el padre de la fe, le pagó los diezmos a Melquisedec. Bien, vamos a entender ahora, vamos a hacer una leve comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, el cristiano y el católico. Bien, vamos a entender que el sacerdocio de Melquisedec es un sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para que haya un sumo sacerdote tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber sacerdote. El Señor dice en su palabra que Jesús entró como precursor, el primero. Nosotros veníamos después. Y entró ¿bajo qué orden? Bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Leví. Está bien claro. Ahora, vemos que en la Iglesia Católica hay un sacerdote solamente. Y está el pueblo entero. Él es el sacerdote, él es el que consagra. Él puede decir que ustedes también lo son. Pero si lo fuesen, podían hacer todas las cosas que él hace. Ahora, en mi iglesia, en cualquier iglesia evangélica, el creyente puede hacer exactamente todo lo que puede hacer el pastor. Absolutamente. Es decir, absolutamente lo puede hacer. Nosotros practicamos el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Vamos a entender esto, que los diezmos, es decir, nosotros no practicamos el diezmo de Israel, sino el diezmo de Leví, es decir, el diezmo de Abraham. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar esto más profundamente. Ahora vamos a ver qué va a alegar o qué puede alegar el hermano Luis cuando él venga en su intervención. ¿Qué puede alegar sobre esto? Porque seguro está que no se va a quedar con la boca cerrada. Va a tratar, gloria sea el Señor. Él ahí se está embullando y embullando, pero vamos a ir allá. Entonces yo lo voy a recibir con los brazos abiertos. Y ahora voy a exponer cómo lo voy a recibir. Bien. Primeramente, lo primero que él puede hacer es atacar al diezmo judío. Es decir, que era para los levitas, que
que era para los pobres, que era tan solo en alimento. ¿Cuántas veces el católico ha sido enseñado en esto? Los cristianos evangélicos cobran diezmo y eso era tan solo en alimento. Bien, ya expliqué que nosotros no practicamos el diezmo de Israel. Así que lo que él hable en contra del diezmo judío no nos va a afectar absolutamente en nada, porque vamos a estar hablando de cosas muy diferentes. Completamente cosas muy diferentes. Abraham no le diezmó en frutas a Melquisedec. Vamos a entender eso. Bien, así que eso es un argumento inválido en este debate. Si él debate contra un mesiánico, si él debate contra un judío, entonces sí, pero está debatiendo con un cristiano evangélico. No practicamos el diezmo de Israel. Hay que entender eso. Bien, lo otro que puede hacer es atacar al sacerdocio de Melquisedec, como que ya no puede recibir diezmos, es decir, su derecho a recibir diezmos, y para eso puedo usar una, vamos a decirle, falacia, no porque él use falacia, sino porque esto se ha usado mucho, y es la falacia de la única vez. Es decir, muchos dicen que la única vez que Abraham diezmó fue del botín de guerra. Entonces, de lo único que se puede diezmar es del botín de guerra. ¿Por qué esto es una falacia? Es decir, es un argumento falso. Porque no existe otra referencia para compararlo. Por ejemplo, si Abraham hubiese ido a ver 3 o 4 veces a Melquisedec, y de las 3 o 4 veces una sola hubiese diezmado el diezmo del botín, entonces había referencias con que compararlo. Pero si es la única vez que ellos se encuentran en toda la escritura, y si yo usara esa falacia, pues diría que Melquisedec lo único que recibió en toda la escritura fueron los diezmos, así que lo único que se le puede dar a Cristo son diezmos. Fuera una falacia, la falacia de la única vez, porque no hay otra referencia. Entonces espero que él no use esa falacia, pero si la usa, entonces ya está explicado. Gloria sea al Señor. No existen referencias para poder comparar, por lo tanto no se puede usar el argumento una sola vez. Bien, es decir, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver también la falacia que se ha usado mucho para criticar el diezmo de Abraham, y es la falacia del botín de guerra, que solo se le podía dar en los diezmos a Melquisedec del botín de guerra. Ya no es de la única vez, ahora es del botín de guerra. Vamos a ver que este falso argumento contradice la escritura. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2, en el cual dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Cómo el rey de paz va a aceptar diezmos de botín de guerra? Y peor aún, como único que puede recibir él. Porque si se lo recibe todo, entonces toda ganancia, si sea de botín de guerra o no botín de guerra, se le puede traer. Pero si él es rey de paz y solo acepta diezmos de botín de guerra, eso sería una contradicción en la escritura, y nosotros los cristianos no podemos creer que la escritura se contradice, solo que en los ateos. Nosotros no. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Gloria sea al Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Disculpe. Amén. Gloria sea al Señor. Es decir, rey de justicia, rey de paz. Sería quebrantar la escritura si nosotros creemos que Melquisedec solo puede recibir diezmos de botín de guerra, porque es un diezmo de muerte, es un diezmo de guerra. Ahora alguien puede decir, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento mandó a guerrear. No. Vamos a ver que antes de Moisés, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Abraham lo fue, Job lo fue, Noé lo fue, todos eran hombres de paz. Antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán a tomar la tierra por posesión, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Y el sacerdocio que reinaba en ese tiempo, ¿cuál era? Era el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Leví. Vamos a entender esto, gloria sea al Señor. Además, si alguien quiere decir que solamente a Melquisedec se le dan los diezmos de guerra, yo digo que yo le doy los diezmos de guerra
porque el cristiano vive una guerra espiritual todo el tiempo. Gloria sea el Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer Efesios 6, 12. Y el que crea que el cristiano vive en paz es porque no ha leído la Escritura. Porque hay una guerra espiritual y libramos cada día la guerra espiritual. Así que traemos los diezmos del botín de guerra a nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Pidió Melquisedec los diezmos? No lo hizo. ¿Y entonces por qué Abraham se lo dio? Porque era una ley. Es decir, era una ley. Si no te piden algo, ¿tú lo das? No. A no ser que tú sepas que sea lo correcto hacerlo. Ahora, Melquisedec no vino y le dijo, Abraham, dame los diezmos. No, no lo hizo. Sino que Abraham, cuando se encontró delante del gran sumo sacerdote de nuestra fe, alabado sea el Señor, se vio en la obligación de diezmar. No hubo predicación. Melquisedec no le tuvo que decir a Abraham, tienes que diezmar porque si no le robas a Dios. No. Abraham era un hombre de fe. Y los hombres de fe actúan y obran conforme a la ley de Dios siempre. No hay que convencerlos de obedecer. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria sea el Señor. Ese amén fue muy poco. Gloria sea el Señor. Ahora, si solo se diezmaba de botín de guerra, y vamos a seguir hablando de eso porque sé que él puede usar ese argumento, ¿por qué Jacob diezmaba de todo? Vamos a leer Génesis capítulo 28, verso 22. Jacob es el nieto de Abraham. Seguro que lo conocen. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieren. Aquí hay un problema. Aquí hay un serio problema. Porque dice de todo. ¿Vuelve a leer esa parte? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tírenle foto. De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El Señor. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob no era cualquiera, no es Jacob el que vive ahí en la esquina, no, ese no era el nieto de Abraham. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Gloria sea el Señor. Conocía a Dios, conocía la fe. No era cualquiera. Ni yo, ni Luis, ni yo hemos visto a Dios como lo vio Abraham, como lo vio Jacob. Ni él ni yo hemos luchado contra el ángel de Jehová. Ni él ni yo hemos tenido las revelaciones que tuvo aquel hombre. Dios no se llama el Dios de Luis ni el Dios de Eduardo, pero Dios se llama el Dios de Jacob. ¡Wow! El Dios de alguien que diezmaba. Alábale que vive. ¿Cómo podía prometer algo Jacob que no agradaba a Dios? ¿Cómo lo podía prometer algo que no agradaba? ¿Y cómo Dios podía aceptar esa promesa? ¿Por qué fundó Dios su nación sobre alguien que diezmaba? ¿Y por qué se llamó el Dios de ellos? Estaba creando el Señor un precedente. Ahora, ¿cómo Jacob? Esto es bien importante y aquí vamos a tirarle foto también a él. ¿Cómo Jacob? Aleluya. ¿Cómo Jacob se equivocó luego de tener esta poderosa revelación? Porque Jacob no promete los diezmos después de ir al mercado. Vamos a ver después de qué Jacob promete diezmar. Vamos a leer Génesis capítulo 28, vamos a leer el 12, el 13 y el 17. Génesis 28, verso 12, 13 y 17. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tus padres, Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás
acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y por tu descendencia. ¿Sigo al 15 o no? No, está bien ahí. El 17, ahora el 17, es importante el 17. Y asustado pensó, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. El hombre había visto la casa de Dios y las puertas del cielo. Había recibido una revelación poderosa. Vamos a entender algo. Si yo ahora mismo recibo una revelación como la que recibió Jacob, y a los 5 minutos yo cometo una indiscreción tan grande como prometer algo que el amigo Luis, el hermano Luis va a decir que no es bíblico, entonces ¿de qué me sirvió esa revelación? ¿De qué me sirvió haber visto algo tan terrible, haber escaleras y ángeles bajando y subiendo, si ni siquiera esa revelación me dio el discernimiento para poder agradar a Dios? ¿De qué me sirvió? No, eso no tiene lógica ni tiene base escritural. Decir que Jacob se equivocó cuando prometió diezmar de todo es contradecir la escritura, porque unos versos antes el hombre había recibido posiblemente una de las revelaciones más grandes que un ser humano ha recibido. Entonces, si Dios no nos puede llenar a nosotros con una revelación de ese poder, entonces ¿cómo nosotros vamos a discernir las cosas de la fe si estamos sentados aquí Luis y yo, que nunca hemos recibido ni siquiera la chancleta de lo que recibió Job, de lo que recibió Jacob, y estamos tratando de discernirla? No, eso no tiene base en la escritura. Ahora, hay también una falacia que usan, y es que Jacob lo que estaba haciendo era un voto, era una promesa solamente. Gloria sea al Señor. Vamos a entender algo, y peor aún, dicen que era una costumbre pagana. Porque esto es algo que no proviene de la Iglesia Católica. Yo no culpo a la Iglesia Católica por todas estas falacias. No, para nada. Es decir, gran parte de estas falacias nacen desgraciadamente de nuestra iglesia, de mi iglesia evangélica. Ahora, claro, los apologistas católicos también echan mano de todo esto. Gloria sea al Señor. La gente no le quiere dar a Dios, y por no darle a Dios inventa lo que sea. Alabado sea el Señor. Vamos a entender algo que dicen que era una costumbre pagana. Vamos a entender que Dios no se complace en ofrendas no gratas. Vamos a leer Mateo. Primero vamos a recordarnos la historia de Caín. ¿Qué les trae Caín a la mente? Le ofrendas algo a Dios que no le agrade. ¿Y qué te pasa? Dios te desecha. Amén. Ahora vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria sea al Señor. Ahora, algo que se les olvida a los que dicen que Jacob simplemente estaba haciendo un voto, estaba comprando a Dios, porque ellos dicen, no, Jacob lo que estaba era poniéndole condiciones a Dios. Si me bendices, si vas conmigo, si eres mi Dios, entonces yo pagaré tu diezmo. Esto es falso. Vamos a leer Génesis 28, que es el mismo pasaje, Génesis 28, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Ya Dios le había prometido todo eso. Todo eso ya era una promesa de Dios antes de que Jacob prometiera diezmar. Vamos a leerlo. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. ¿Cómo iba a comprar a Dios con el diezmo si a Dios se lo había prometido todo? Eso contradice también la Escritura. Contradice la Escritura, es un argumento completamente inválido
decir que Jacob estaba tratando de comprar a Dios. Si me bendices, entonces yo diezmo. No, porque ya Dios le había prometido bendecirlo. Jacob estaba cerrando el pacto, porque cuando Dios es contigo, tú eres con Él. Cuando Dios es contigo, entonces viene tu parte, ¿verdad? No es solo la parte de Dios, también viene la tuya. Tú tienes que entonces decir, ok, lo correcto que yo tengo que hacer en la fe es esto, esto y esto. Señor, voy a hacer esto y esto y esto, porque sé que es lo correcto, porque tú estás conmigo y me has prometido bendecirme. Entonces no hay compra de Dios ninguna. Dios no se puede comprar. Gloria sea el Señor. Estamos viendo simplemente el actuar de un hombre de fe. El actuar de un hombre de fe que sabe que Dios le ha favorecido y entonces él va a cumplir, gloria sea el Señor, todas las cosas que él tiene que hacer. Es decir, dos de los hombres más importantes de la fe, ojo, diezmaban. Estas van a ser unas preguntas bien importantes para hacerle a Luis. No está obligado a responderla, esto es solo, y no se la hago tan solo a él, sino a todo el que esté en contra del diezmo. Bien, son preguntas muy sencillas, pero hay que tirarle foto también. Gloria sea al Señor. Aleluya, alábale que vive. ¿Por qué Abraham diezmó el 10% y no otro por ciento? Parece una pregunta sencilla, pero ¿por qué no diezmó ofrendó el 9 o el 19 o el 25 o el 32? Vamos a entender algo que si leemos ahí en Génesis capítulo 14, vamos a ver que Abraham no quería nada de eso porque él le entrega todo lo demás a los reyes. Así que bien, Abraham pudo haberle dicho a Melquisedec, te doy el 90% de todo, pero no lo hizo. Solamente dio el 10%. Tírale foto a ese número. Tírale foto. Sí, no es necesario, gloria sea al Señor. Ahora, sí, Génesis 14. El 18. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No, a ver. Cuando volvía, 17, cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y lo recibió en el valle. Ok, no te preocupes. Dice, ok, el 23 dice, desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Se lo devolvió todo a los reyes. Así que Abraham no quería absolutamente nada de eso. ¿Por qué no dio el 90%? ¿Por qué no dio el 80%? ¿Por qué no dio el 70%? No lo dio. Él dio exactamente el 10%. Ahora, ¿por qué razón Jacob tampoco prometió otro por ciento? No prometió el 14, ni el 9, ni el 5, ni el 25. Prometió el 10%. La única manera de entender esto es que había una medida impuesta por Dios que tanto Abraham como Jacob conocían que era la correcta para darle al Señor. Porque esto no es una mera coincidencia de que alguien dijo, ok, voy a dar solamente el 10% de todo. No, había una medida establecida por Dios. Estos hombres conocían a Dios. Vamos a entender algo, y es que agradar a Dios con una ofrenda voluntaria es sumamente difícil. Y vamos a entender esto. Primeramente, vamos a recordar la escena de Caín. Ahora vamos a entender algo que sí, la Escritura dice que Dios bendice al dador alegre. Pero ¿qué es el dador alegre? Y esto es algo importante entenderlo. Tírenle foto a esto. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Para que vean qué cosa es un dador alegre. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ya, ahí, vamos a dejarlo.
Gloria sea el Señor. El que siembra escasamente, también segará ¿cómo? Escasamente. Así que cuidado con eso del dador alegre. Ahora, hay una medida establecida por Dios que nosotros sabemos que le agrada porque los padres de la fe usaban esta medida. Y ojo, estos hombres no tenían absolutamente nada que ver con el pacto del Sinaí. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 21 y se van a asustar más con esto de la ofrenda voluntaria. Lucas capítulo 21. Versículo. Desde el primero. Ok. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita, todo lo que tenía para vivir. Aleluya. Cuidado con la ofrenda voluntaria, porque el Señor, cuando hablaba de ofrenda voluntaria en la Escritura, está hablando de sembrar escasamente, recogerás escasamente. Y está hablando de que el Señor no dijo: oh, deténle la mano a la viuda para que no lo eche todo. No, Él no dijo eso. Él se agradó en que la viuda lo echara todo. ¿Cómo sabes tú la medida que va a agradar a Dios cuando tú le des? No la sabes. Ahora, la Escritura te da una medida que usaron los padres de la fe. Y la usó Abraham y la usó Jacob. Y la medida es el 10%. Tú tienes la plena certeza de que esa medida agrada a Dios. ¿Por qué razón? Porque está en la Escritura. Está en la Escritura. Ahora vamos a una falacia también muy usada por los que critican el diezmo, y es la falacia de la ofrenda voluntaria. Es decir, los que critican el diezmo dicen que ya la iglesia no está obligada a dar diezmo, sino que cada uno da conforme a lo que propuso en su corazón. Es decir, la ofrenda, dice que lo que ahora es la ofrenda, y la iglesia tiene que vivir no de los diezmos, no tiene que subsistir de los diezmos, sino que de la ofrenda, de la limosna, de lo que voluntariamente. Bien, vamos a ver que esto es falso. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16. El verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y según haya preparado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a detenernos ahí. Primeramente hay algo que tenemos que tirarle foto, y es para la ofrenda. ¿Para quién? De los santos. ¿Cuáles eran los santos? Era la iglesia de Jerusalén, no la iglesia local. Ahora, Pablo les ordena cada primer día de la semana separar algo. Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién va a venir a llevárselo? Va a venir a llevárselo Pablo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice? Verso 2. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, supongamos, esta es una iglesia católica, todos los que hay aquí supongamos que son católicos, algunos son cristianos evangélicos, pero supongamos que ahora ustedes van a seguir las instrucciones o van a seguir esta teología de que la iglesia solo se sostiene con ofrenda. Bien, ustedes cada día, primer día de la semana, van a guardar algo y luego va a venir alguien y se lo va a llevar. ¿Con qué se sostiene esta iglesia? Era la ofrenda misionera, ofrenda para los santos. La iglesia, la Escritura jamás recomienda en el Nuevo Testamento ninguna ley ni ningún mandamiento sobre el sostenimiento de la iglesia local. Todas las veces que el Nuevo Testamento habla de ofrenda, lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1, 2 de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Sigue. que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sí, continúa Pues hasta doy que te diga. testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Déjalo ahí. ¿Este servicio para quién? Para los santos. Es decir, todas eran ofrendas misioneras. Pero si Pablo venía y recogía todo lo que ellos daban, entonces ¿con qué la iglesia local subsistía? Las ofrendas nunca han sido para sostener la iglesia local, sino siempre para sostener el ministerio misionero. Es decir, los santos de Jerusalén, los perseguidos, las viudas en Jerusalén, los viajes misioneros de Pablo. Gloria sea el Señor. Vamos a entender que esto está también en Romanos capítulo 15, verso 26. Cuando ustedes les enseñen que las ofrendas es la manera de hacer subsistir la iglesia local, díganle, búsquenme un verso de la palabra, esto le gusta decirlo al hermano Luis, búsquenme un verso de la escritura donde hable que se sostiene la iglesia local con las ofrendas. Eso no existe. Vamos a leer. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En Jerusalén. Es decir, todas las veces que Pablo habla sobre ofrendas voluntarias, lo habla siempre de manera misionera, llevando dinero ¿para dónde? Para los santos de Jerusalén, para otras iglesias. Nunca Pablo habla del sostenimiento de la iglesia local. Así que esto de que la iglesia se sostiene con ofrenda, no hay un verso en la escritura que lo ampare. Ninguna. Gloria sea el Señor. No hay instrucciones para la iglesia local, ninguna. Ahora, ¿qué pasaba? Recordemos que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos o judíos naturales o judíos prosélitos. Ellos conocían la fe de Abraham, conocían la fe de Jacob, conocían de la manera que el ministerio judío se sostuvo. Ellos conocían el diezmo. Pablo no tenía por qué enseñárselo. Esto es importante que nosotros comprendamos. Es importante que nosotros comprendamos que la iglesia seguía las pisadas de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 11. ¿Cuál es el padre de la fe? Es Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Vamos a dejarlo ahí, gloria sea el Señor. Es decir, Abraham era el padre de la fe. La iglesia seguía las pisadas ¿de quién? Las pisadas de Abraham. ¿Qué practicaba Abraham? Abraham practicaba el diezmo, porque Abraham cumplía la ley en todo. Porque si no lo saben, hay ley antes del Sinaí. La ley de Dios no tiene nada que ver con la ley judía. Absolutamente nada que ver. Cuando alguien dice, ya la ley se acabó, está hablando incorrectamente, porque lo que se acabó fue la ley judía, no la ley de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, verso 6. Génesis 26, 6. Y veamos si había ley o no. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Ese es? ¿En 6? 26.5. 26.5. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gloria sea el Señor. Tírenle foto. Tírenle foto. Vuélvelo a leer. Vuélvelo a leer. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y mis leyes antes de Moisés, más de 400 años antes de Moisés, los hombres de Dios cumplían con la ley de Dios. Amén, eso es importante comprenderlo. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con la ley de Dios, no la de Moisés. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver que otro argumento que puede usar es el argumento de que eso es el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces hemos oído eso? O el diezmo, eso es del Antiguo Testamento. Bien, yo pienso que muchos van a aprender hoy algo aquí.
Para la gloria del Señor. Primeramente es importante entender, alabado sea Dios, que el Antiguo Testamento no existe. No me coman todavía, vamos a explicarlo. Bien, es una tradición decir Antiguo y Nuevo Testamento, es una tradición, yo la uso y aquí mismo en este debate, en esta exposición, yo voy a usar también Antiguo Testamento y yo voy a usar Nuevo Testamento. Pero es importante entender que teológicamente el Antiguo Testamento no existe. Tenemos por costumbre llamar a los libros de Génesis a Malaquías el Antiguo Testamento. Y eso es algo despectivo, eso es el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué dice la Escritura sobre qué cosa es un testamento. Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17. Hebreos 9, versos 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Bien, en el Antiguo Testamento nadie murió para dejarnos un testamento. Es decir, no hay testador ninguno desde Génesis a Malaquías. El único testador que existe en la Biblia es Jesucristo. Hay un solo testamento. Hay uno solo. Eso de decir, eso es del Antiguo Testamento, es un error teológico que cometemos muchos y predicamos sobre eso y hablamos sobre eso. Pero al pueblo es importante hacerle entender que esto es algo que es una tradición. Es una manera de hablar simplemente. Y podemos decirlo. No es que estamos cometiendo pecados si decimos que Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento, siempre y cuando entendemos que esto tan solo es una tradición, no es realmente es decir, algo teológico. No es lo mismo antiguo pacto que nuevo pacto. Es decir, no confundamos antiguo con nuevo pacto. Porque si vamos a entrar en los pactos, entonces no solo hay dos testamentos, hay más. ¿Por qué razón? Porque antes del Sinaí había entonces un testamento, después del Sinaí otro testamento, y entonces después de Jesucristo otro testamento. No. El único que murió y dejó un testamento se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 16 y 17, ya lo leímos. Así que no confundamos pacto ni ley con testamento. Ahora vamos a entender algo. ¿Cómo vamos a llamar algo viejo o antiguo si todavía todo lo que hay ahí no se ha cumplido? Por ejemplo, vamos a leer Isaías capítulo 11, versos 6 al 8. Isaías 11, 6 al 8. Y ustedes me avisan si alguna vez han visto cumplirse esto. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasearán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Ok, ¿algunas veces han visto eso cumplirse? Yo creo que no. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, verso 2. Sofonías capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Okay. Voy a aventarlo todo sobre la superficie de la tierra, oráculo de Yahvé. Es decir, no va a quedar nada en la superficie de la tierra, todavía estamos aquí debatiendo hoy. Así que esto no se ha cumplido. ¿Cómo es posible que llamen Antiguo Testamento algo que todavía no se ha cumplido? Eso es palabra de Dios, es palabra que está viva. No confundamos Antiguo Pacto con los libros de Génesis hasta Malaquías, porque los profetas hablaron muchas cosas que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, es completamente vigente. Lo que no es vigente es la ley judía, la justificación, lo puro, lo impuro, el sacrificio por los pecados, porque ya el Señor cumplió la ley y se dio por todos los pecados y nos santificó con una sola ofrenda de una vez por todas y para siempre. Eso es lo que está derogado de eso que llamamos Antiguo Testamento. Es importante comprender eso, gloria sea al Señor. Es importante entender que antigua ley
antiguo pacto no significa antiguo testamento. Gloria sea el Señor. Vamos a ver que muchos pueden decir bien que Melquisedec ya no recibe diezmos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bien, este argumento es erróneo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versos 23 y 24. Hebreos 7, versos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. ¿Saben qué quiere decir inmutable? No puede cambiar ni puede ser cambiado. Si ahora el hermano Luis dice que el sacerdocio de Melquisedec cambió y que la iglesia ya no debe de pagar diezmos al sumo sacerdote, entonces el sacerdocio del orden de Melquisedec no es inmutable. Si es inmutable, entonces como mismo en el libro de Génesis él recibía diezmos, como mismo los recibe ahora, porque es inmutable. Si vamos a al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inmutable quiere decir no puede cambiar ni puede ser cambiado. Ojo con esto, la Escritura dice que ni aun Cristo quiera, Él puede cambiar su sacerdocio. Y nadie lo puede cambiar, ni el hermano Luis, ni yo tampoco. No lo podemos cambiar, es inmutable. Gloria sea al Señor. Inmutable. Lo recibía antes, también lo recibe ahora. Otra cosa que pueden afirmar, no sé si él lo va a usar, pero muchos lo usan, y es que Martín Lutero rechazó los diezmos. Porque todos ven a Martín Lutero como el padre de nuestra iglesia. Nosotros no seguimos lo que creía Lutero. De hecho, Lutero creía más parecido a los creyentes católicos que están aquí que lo que yo creo. Es decir, si él se sentara hoy a debatir contra Luis Toro y contra mí, lo apoyara más a él que a mí, créanme. Exacto. Es cierto. Es decir, ¿por qué razón? Porque nuestra fe es completamente diferente a la de Martín Lutero. Así que Martín Lutero era un católico reformado. Nosotros no somos católicos. Amén. Es decir, eso es importante entender. Otra cosa que puede exponer es que los pastores obligamos a diezmar. Esto es un error. O que robamos, peor todavía. Bueno, ya esto sería un argumento ofensivo. Es decir, espero que no lo use. Ahora, ¿por qué es un error? Porque sería una falacia de generalización. Todos sabemos que sacerdotes católicos han cometido hechos detestables. ¿Todos lo hacen? No. ¿Hay pastores ladrones? Sí lo hay. Todos no. Es decir, yo no puedo usar la falacia de generalizar porque estaría siendo un falso testigo. Porque yo no conozco la vida del hermano Luis. Él no puede generalizar contra todos los pastores porque estaría siendo un falso testigo. Y la Biblia condena al falso testigo. Lo condena. ¿Por qué razón? Porque estaría generalizándonos a todos. Y eso es un error y ya es un argumento que es ofensivo. Espero que no lo use. Espero que no lo use. Oro a Dios y pido porque no lo use. Bien, otra cosa que puede decir es que Cristo no habló del diezmo. Esto es erróneo tampoco. El Señor sí habló del diezmo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, la Escritura dice sin dejar de hacer aquello. Hay muchos que usan este pasaje para decir, mira, el Señor le está diciendo fariseos hipócritas que diezman y se olvidan de la justicia. Pero ahora el Señor dijo,
esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Porque tú seas perfecto, el Señor no te dice, tú tienes que ser perfecto y entonces ya puedes dejar de darme a mí. No, porque eso te seguiría siendo imperfecto. El que peca, el que viola la ley en un punto se hace culpable de todo, lo dice la Escritura. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versos 11 y 12. Lucas 18, versos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gloria sea el Señor. Vamos a ver que esto se pone más interesante, porque aquí el Señor dice, doy diezmos de todo lo que gano. No, ya no aquí nada más que es la menta, no aquí es la fruta. Saben que muchas veces los apologistas católicos, cuando quieren criticarnos a los evangélicos, ponen algún meme que dice, traen una gente con un saco con mucha fruta, muchas viandas, y dice, aquí te traigo el diezmo, pastor. Bien, en este verso dice, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, el hermano Luis me puede decir sí, pero no se fue justificado. Ahora, todo lo que él estaba haciendo era correcto. ¿Qué le faltaba a él? Le faltaba la humildad. Porque si vamos a tomar en cuenta, le faltaba humildad porque él decía, yo soy bueno y este publicano no lo es. Vamos a leer, dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si vamos a tomar en cuenta que el Señor lo estaba criticando y por eso no debemos de diezmar, entonces podemos robar, podemos ser injustos, podemos ser adúlteros y podemos hacer todas las cosas o dejar de hacer todas las cosas buenas que estaba haciendo este fariseo. Así que el Señor lo único que estaba reclamando de él es que fuese humilde delante de Dios. No estaba criticando que él diezmase. El Señor Jesucristo sí habló de los diezmos y ojo, que no habló del diezmo de Leví, sino del de Melquisedec, porque dijo, doy diezmos de todo lo que gano. No viandas, no tomates. Si me quedan tantos minutos ya entonces puede pasar y ya entonces después yo doy los demás argumentos que tengo. Aplauso para el hermano. Bueno, hermanos, me toca a mí ya, ¿verdad? Le damos calentico de una vez, ¿verdad? Vamos, dele, fue tiempo. Bueno, el hermano comenzó diciendo que él no daba diezmo de ¿cómo es? De Leví, de Aarón, pero terminó diciendo que sí los daba. ¿Por qué terminó diciendo que sí los daba? Porque terminó con San Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante, cuando los fariseos, que pertenecían a la religión judía del sacerdocio de Aarón, daban el diezmo. Y ahí dice Lucas 18:10, y lo vamos a leer, Lucas 18:10, que él mismo lo tomó, que eran fariseos. Escucha. Sí, délo ahí, dale. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, Ahí está. otro Aquí está publicano. claro. Uno fariseo, y ponga cuidado que el fariseo fue que él diezmó. Siga. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Ahí está. Ese diezmo no es el de Abraham. Ese diezmo no es el de Melquisedec. Es el diezmo de los fariseos, que es de Leví. De modo que si él se apoya ahí, está argumentando cosas que no son. Está diciendo
cosas que no tiene coherencia con lo que dice, que no está tomando lo de Leví, lo de Aarón, con lo que enseña. Me tomó otra cita, que yo la tomo de Mateo capítulo 23, versículo 23, que ustedes van a darse cuenta que también los fariseos, otra cita, que también lo dice, que los fariseos, la misma, pero la voy a tomar del otro evangelio. Mateo 23, 23. Fueron las dos citas donde él me mostró que Jesucristo sí habló del diezmo y que dijo que sí, que eso era bueno, pero que había que guardar también lo demás. Entonces, si Jesucristo dijo que había que guardar el diezmo de los fariseos, que era el diezmo de Aarón, de Leví, porque él dice que no lo guarda. Dale. Hay de ustedes, escribas y fariseos. Fariseos. Entonces no me venga a decir que eso era antes de Abraham, antes de que viniera la ley de Moisés. Antes, no. O antes que viniera el sacerdocio de Aarón. No. Está hablando ya de fariseos. Sí son fariseos. Hay de ustedes fariseos. Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Sin descuidar aquello. Y él dice que eso ya no vale, que ellos ya no lo practican. Entonces Jesucristo nos mandó a hacer otra cosa distinta. ¿A quién le creo? ¿A Jesucristo o a quién? La verdad es que es una manera de querer engañar, sin quererlo, porque no creo que el hermano tenga la intención de engañarnos. Simplemente es de justificar el por qué el diezmo. Yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento porque él dijo que él ya dio los argumentos y él mismo quitó los argumentos. Bueno, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento para que no, le voy a hablar del Nuevo Testamento. Simplemente ustedes verán que Jesucristo en 2 ocasiones habla del diezmo. Y esta cita ellos la utilizan, estas 2 citas que le estoy diciendo. Pero si ustedes ponen la lupa, verá que Jesucristo no le dice a los apóstoles, ustedes van a ir y van a cobrar el diezmo. Ustedes van a observar que las 2 veces en que Jesús habla del diezmo, dice, los fariseos cobraban el diezmo. Los fariseos, nosotros no somos fariseos. Los fariseos eran los que cobraban el diezmo. Los que daban, los que estaban pendientes del diezmo. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo sí doy el diezmo. Entonces los fariseos no eran los que cobraban, sino daban el diezmo. Caramba. Jesucristo a los fariseos, ¿por qué le dice a ellos? Sí tienen que seguir ustedes haciendo aquello. Preocúpense por la justicia, esto es lo más importante, sin olvidar aquello. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Por qué se lo dice a los judíos? No a los cristianos, no entiendo a los cristianos. ¿Por qué se lo está diciendo a los judíos? Porque el judío tenía que cumplir la ley y él no podía enseñarle a los judíos a no cumplir la ley hasta que todo estuviera cumplido. Por eso en la cruz dice, todo está cumplido. Después de que él diga, todo está cumplido, entonces ya cambia la cosa. Pero él tenía que decirle a los judíos que tenían que cumplir eso, porque él como judío, pues cumplía la ley judía. Entonces, hermanos queridos, Jesucristo, no hay una cita donde Jesucristo le diga a los cristianos, ustedes tienen que pagar el diezmo. Y lo vamos a ver detenidamente. Nosotros somos cristianos. Nosotros, ciertamente que nuestro padre Abraham es nuestro padre en la fe, pero somos cristianos. Él dijo algo para fortalecer lo que es el diezmo. Él apeló a Abraham, a Isaac y a Jacob, que existieron antes de la ley del Sinaí, que viene 400 y tantos años después, para argumentar que ese es el diezmo, porque Abraham cobraba el diezmo, y era una ley, y esa ley tenía que cumplirse, porque esa ley no la hizo con Moisés, esa ley la hizo con Abraham desde antes. Ciertamente que sí, pero le voy a leer cuando Dios hizo la alianza, la ley con Abraham, antes de que viniera la ley, para que ustedes se den cuenta. Está en Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante. Óiganlo bien, es Génesis 17, 9 en adelante. No había llegado todavía Isaac. No había llegado todavía el que peleó con el ángel, Jacob, de quien dice él,
que es donde viene el diezmo, que pagó el diezmo y y es una ley de Dios antes de que viniera la ley de Moisés. Pues bueno, la ley está clara, si tenemos que cumplir la ley de Abraham, el pacto que Dios hizo, porque ese pacto no se pudo romper, ese es el pacto que dura eternamente, es decir, no se puede dividir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque ese pacto todavía sigue y existe todavía. Bueno, escuchemos a Génesis y vamos a ver si es verdad que él guarda la ley que guardaba Abraham, o es solamente para justificar el diezmo. Dale. 17:9 en adelante. 9. 17:9. Ok. Dijo Dios a Abraham. A Abraham, todavía no venía Moisés, todavía no había nacido Isaac, Jacob todavía no había peleado con el ángel. Dijo a Abraham: guarda pues mi alianza. Guarda mi alianza, ¿se acuerda? El Antiguo Testamento no puede existir, porque eso no ha pasado todavía. Es la alianza que Dios hizo con Abraham antes de venir Moisés. Bueno, está aquí. Guarda pues mi alianza. Tú y tu posteridad. Tú y tu posteridad. Generación en generación. En generación en generación. Entonces, si venimos nosotros desde Abraham, pues también tenemos que hacerlo. Esta es mi alianza. Esta es mi alianza. Pongan la foto. Pongan la foto. Y la cámara. Ale. Esta es mi alianza. Que han de guardar entre mí y ustedes. Es un pacto con Dios. ¿Se acuerda que él decía que fue directamente con Dios que está? Bueno, entre Dios y ustedes. Dale. También tu posteridad. Ajá. Todos sus varones serán circuncidados. Eso no es del sacerdocio de Aarón. Eso no es del sacerdocio de Leví. Eso es una ley dada por Dios que no pasa de moda y dice para todas las posteridades. Y sigue. Y ponga cuidado lo que viene. Ponga cuidado lo que viene. Todos sus varones serán circuncidados. Se circuncidarán la carne del prepucio. Y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. Siga. A los 8 días serán circuncidados. Siga. Entre ustedes todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Eterna, no pasa, es eterna. Quédese ahí. Entonces observe por qué a él le interesa una ley que no está tan clara como aquí, la del diezmo. Que él, todo el discurso que dio, que Melquisedec dio el diezmo, y que el otro también dio el diezmo, fue de Melquisedec, y que el otro no era el diezmo de Aarón ni de Leví, sino que era de Melquisedec. No está tan claro como lo estoy leyendo, la ley del Señor clarita sobre la circuncisión. ¿Por qué esa sí no la toma en cuenta? Porque eso no produce dinero. Eso no produce dinero. Ahora bien, le voy a mostrar a ustedes, hermanos, por qué nosotros en la Iglesia Católica no obligamos. Ojo, en la Iglesia Católica, bien lo decía él, nosotros creemos en el diezmo. A diferencia de los hermanos, es que no obligado. Segundo, no la 10ª parte, lo que usted quiera dar. Pueda dar, lo que quiera dar. Entonces, si ¿cuál es el problema de los católicos? Que como no es obligado, no lo dan. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que tiene que ser obligado y la 10ª parte. Pues estamos cometiendo errores todos. Ajá, pero escuche. Vamos a ver por qué yo no creo en el diezmo, con el respeto que merece el hermano Eduardo. Porque es que Jesucristo envió a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Él le da unas órdenes claras, precisas de lo que tienen que hacer los apóstoles de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, los pastores de la iglesia de Jesucristo. No cualquier pastor, el pastores de la iglesia de Jesucristo. Pongan cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo que recibieron. Otra vez, léamelo bien. Gratis
lo que recibieron denlo gratis. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Aquí hay un choque con el diezmo. Jesucristo no manda el diezmo. Dice, ustedes lo han recibido gratis, vayan, los está mandando. Ustedes entonces van a ser gratis, porque lo han recibido gratis. Sigan. No se preocupen ustedes No se preocupen ustedes, por el oro, ni la plata, ni cobre en sus bolsillos. no se preocupe de nada de eso. A sus apóstoles, a sus pastores. Eso fue lo que enseñó el maestro. O sea, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento. Yo le voy a hablar del Nuevo Testamento, porque ya él dijo que no quería que le hablara del Antiguo Testamento. Sí tenía cita del Antiguo Testamento, y tengo. Pero, como él no la quiere que la toquemos, pues no la toco. Me voy con puro Nuevo Testamento. Ahora, observen, esto fue cuando mandó a los 12. Ahora vamos cuando mandó a los 72. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Manda a los 72. Y vamos a ver si ahí sí los mandó a cobrar el diezmo. O cuando mandó a los pastores, que fue al comienzo, que eran 12, los mandó a cobrar el diezmo. Y a los 72 no los mandó a cobrar el diezmo. En ninguna parte Jesucristo manda a cobrar el diezmo. Vamos a ver cuando mandó a los 72. Dale. Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí viene, siga. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Espera otro poquitico, siga. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis bolsa, dinero. No llevéis bolsa, no llevéis nada por el camino. Ese es el mandato que él le da a los apóstoles. Vamos a ver si los apóstoles cumplieron. Vamos a ver si los apóstoles tenían presente esto o no. Por ejemplo, un San Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 33. En Hechos 20, 33, San Pablo nos dice claramente si él cumplió o si él no cumplió lo que el Señor manda. Hechos 20, 33. ¿Sí mandó el Señor? ¿Sí lo cumplen los apóstoles o es un invento? A ver. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Escúchelo, repítalo de nuevo. Dice Pablo, óigalo. Pablo es uno de los pastores de la iglesia. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Siga. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se deben socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿Cuáles? mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y Pablo dice, por si acaso Pablo dice, hay que hacer lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que a mí me interesa, lo que dice el Señor Jesús. Yo no me voy a ir al Antiguo Testamento porque me prohibieron irme al Antiguo Testamento. Me quedo con el Nuevo. A ver, observen algo, está bien. Yo quiero que ustedes vean que en el Nuevo Testamento San Pablo vuelve y juega. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Cuando él va a predicar el Evangelio, él lo va a predicar. ¿Cómo dice que lo va a predicar? ¿Cómo tiene que ser? Dale. Primera de Corintios 9, 16 en adelante. Predicar el Evangelio. Escuche, predicar el Evangelio, que es lo que hace él, que es lo que hago yo, que ese es nuestro trabajo. Predicar el Evangelio no es ningún motivo de gloria. No es ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Es un deber que me incumbe. Pongan la lupa en esta frase, pongan la lupa aquí. Y tomen la foto, dijo el hermano. Dale. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ajá, diga. Si lo hiciera por propia iniciativa. Otra vez. Si lo hiciera por propia iniciativa. Tercera vez, para que pongan bien la lupa.
Si lo hiciera por propia iniciativa, Por propia iniciativa. El que lo haga por propia iniciativa, sin ser mandado por el Señor, sin ser verdadero apóstol, sin ser verdadero pastor, ciertamente tendría derecho a una recompensa. ciertamente tiene que una recompensa. Pero, si no vengo por cuenta propia, si no soy verdadero apóstol de Cristo, Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio entregándolo gratuitamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es. Cuando usted es un verdadero apóstol, pastor de Jesucristo, lo hace gratuitamente. Porque gratis lo recibieron, gratis debe darlo. Lo dijo el Señor y el apóstol lo cumplió y lo recuerda. Me viene a la memoria ahorita algo que el hermano dijo, el respeto que se merece. Él me decía, ya en el Nuevo Testamento ya todos somos sacerdotes. Ya todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento y en los católicos, ahí está el sacerdote y está el pueblo. Ya todos somos sacerdotes. Con Melquisedec, ya todos. Entonces yo le podría decir, como ya todos son sacerdotes, no cobre todo el tiempo él el diezmo. Hoy lo cobra ella, mañana él, pasa mañana él, porque todos son sacerdotes. ¿Por qué solamente él? Ajá. Ahora observen esto. A ver, van observando que según las escrituras, no hay una cita donde Jesucristo mande. Y le doy permiso para que me diga si existe, que me la dé, porque yo no la tengo. Donde Jesucristo mande a sus apóstoles a cobrar el diezmo, a sus apóstoles, y le dé en las condiciones que Él le dio, esta es la condición de cobrar el diezmo. Si Él me da la cita, dejo de hablar ya y me voy y listo, se acabó. Pero eso no existe. Ahora, Él me decía, ¿y cómo va a vivir la iglesia? Habló del diezmo o la ofrenda de misionera. ¿Y cómo va a vivir la iglesia? Y el cura no me tiene una cita. Y el cura sí le tiene una cita. Donde diga que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Que la iglesia ciertamente tiene necesidades. Sí, pero que no tenemos que preocuparnos por eso. Que Dios nos da una palabra. Y está en Mateo capítulo 6, versículo del 23 en adelante. Nos da una palabra Jesús. Claro. Y eso no es solamente para los apóstoles, es para todos. Es para la iglesia como tal. Y Mateo capítulo 6, versículo 23 en adelante. Ustedes verán que Jesús comienza a decirle, a dar un discurso. Y le va enseñando. Y no es para la gente fuera de la iglesia. Y no es para los misioneros solamente. Es para todos. Dale. Pero si tu ojo está malo. El 24. 24. Nadie puede servir a dos señores. ¿Qué me está leyendo entonces? Mateo 24. Mateo 6, 24. Dile con el 25, ¿eh? Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida. Me está haciendo falta el almuerzo. Es el versículo 25. Dale. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. Siga. No vale más la vida que el alimento. Siga. Y el cuerpo más que el vestido. Ajá. Miren, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿a quién de ustedes puede, por ser más que se preocupen, añadir una sola hora a su medida de su vida? Siga. Y del vestido, porque se preocupan.
Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Aquí está el secreto. Hombres de poca, siga. No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? Ajá, y si no, ¿con qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que porque todas esas cosas se afanan los gentiles. ¿Los qué? Gentiles. Los gentiles. Y escuche lo que viene, pon cuidado, dale. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero. Aquí, consejo, pongan la lupa. Dale. Busquen primero el reino de Dios y Aquí, su justicia. aquí le está diciendo a toda la iglesia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les darán por añadidura. Todas esas cosas vienen por añadidura. Cuando se dan las cosas de Dios, la iglesia no se tiene que preocupar. Lo demás viene por añadidura. Lo dijo Jesús. Si hay una cita, sí lo hay. Y se lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a todos. Entonces, no podemos decir que eso es mentira. Que no, que Jesucristo no dio ninguna cita. Que Jesucristo no dijo nada de eso. Sí, Jesucristo dio de eso. Luego, San Pablo. San Pablo viene en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, que el hermano leyó un pedacito, pero no leyó todo. Es donde se nos muestra que nosotros dentro de la iglesia ya no tenemos la obligación de dar la 10ª parte. Sí debemos dar la ofrenda, el diezmo, sí, pero vamos a ver de qué manera. Capten que nosotros tenemos que darla de otra manera distinta a como se daba antes. Capten, dale. ¿Cuál es? 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Miren, el que siembra con tacañería cosechará también con tacañería. Observan que Dios deja la conciencia. Dice, el tacaño, pues que dé tacañamente y va a recoger así. El generoso, bueno, que dé generosamente y va a recoger generosamente. Deja a la conciencia de la persona. Dios nos dice, por medio de Pablo, cada quien dé la 10ª parte obligatoriamente, porque si no, está robando a Dios y se va para el infierno. No, eso no es la verdad. Siga. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Cada cual de según el dictamen de su corazón. Ahí observen ese pedacito y subrayenlo. Cada uno de según el dictamen de su corazón. ¿Se lo traduzco en castellano? Nadie, ningún pastor de ninguna iglesia le puede imponer cuánto tiene que dar. Ese es el mandato de Dios. De cada quien según el dictamen de su corazón. Siga. No de mala gana, No de mala gana, ni forzado, ni, pongan la lupa, ni forzado. Díganme si en esa iglesia no forzan a la gente a llevar el diezmo. Hago una aclaratoria. El hermano decía, no generalice. Acato el consejo de él, no generalizo. Puede ser que haya algunos que no obliguen. Pero los que yo conozco mandan a la gente al infierno si no dan diezmo. Y no pueden seguir allí si no diezman. Sigan. pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que, teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Dios le va a dar todo lo necesario para tener, incluso para hacer muchas obras. Bueno, esa es la esperanza de nosotros. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica se hace esto. Se confía en el Señor, yo doy generosamente, confiando que el Señor me va. Ajá, siga. Como está escrito,
como está escrito. repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. ¿Para quién era el diezmo? Para los pobres, era el diezmo. Ahora bien, observe otra cosita antes de seguir. Según las Sagradas Escrituras, el diezmo era cada cuánto que tenía que darse. ¿Ah? ¿Y eso era? Cada año, dice las Sagradas Escrituras, cada año. Vamos a leerlo. Eso está en Deuteronomio. Vamos al Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22. Para que usted se dé cuenta que el diezmo, vamos a ponerle que yo diga así, el diezmo hay que cobrarlo. Está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cada cuánto? Vamos a escucharlo. Cada año, Otra vez, repítalo. cada año Cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementera. Cada año. Y hay otro diezmo del que el hermano habló también, que había otro diezmo que era para ayudar más, que era una ofrenda y que era para ayudar más. Ese se hacía, versículo 28. Del mismo. Sí. Ok. Cada 3 años Cada 3 años. apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año. Cada 3 años había un diezmo especial. El diezmo normal era cada año. El diezmo del que habla el hermano, que era otro diezmo especial, sí se hacía y era cada 3 años. Ajá. Entonces, no me venga a decir que Abraham le pagaba el diezmo a Melquisedec cada semana o cada mes. No dice. Usted puede imponerle cada día daba el diezmo. Pero no dice la Biblia. Pero aquí sí dice que donde habla de diezmo, cada cuánto tenía que pagar el diezmo. Entonces, observe que es arreglarlo a su manera. Es arreglarlo para decirle a la gente, tienen que dar el diezmo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice cosas muy, pero muy distintas. Es más, Jesucristo un día se quejó de esas personas que estaban imponiendo esas leyes que realmente no eran tan importantes y que no venían realmente de Dios como tal. Mateo capítulo 15, del versículo 1 en adelante, nos vamos a mirar cómo Jesucristo nos presenta esta realidad. Esta realidad 15, del 1 en adelante. Cuando hay personas que hacen de eso una norma, una ley, un mandato de Dios que hay que cumplir. Y pareciera que es el único mandato que hay que cumplir. Dale. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos Ojo. Fariseos. Siga. y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: Mire, le ponen una que lavarse las manos y Jesús se le fue por la tangente. Le salió por donde a ellos más le dolía. Dale. Y ustedes, Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Por su tradición. Dale, vamos a ver de qué mandamiento está hablando y qué tradición. Dale. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, Ajá. y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Siga. Pero ustedes dicen: Escuche. Los fariseos dicen, el que diga a su madre o a su padre o a su madre lo que le dé mi propia a recibir como ayuda es ofrenda. no entendí nada. Ok, pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Es ofrenda, es el diezmo. Ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. En castellano, la plata con que usted tenía para ayudar a sus padres, incluso para ayudar al necesitado,
usted no tiene necesidad de hacer nada con ellos, porque además ellos no son de nuestra religión. Usted tiene que dar es el diezmo y usted ya está listo. Usted ya dio la ofrenda al Señor. Y al usted ya dio la ofrenda, usted va directo para el cielo. No importa que usted no ayude a sus padres en la necesidad, porque usted tiene que apartar el diezmo obligatoriamente y no puede fallar. No importa, su mamá se morirá de hambre, no me importa. Que se muera de hambre los otros, no me importa. Pero usted tiene que pagar el diezmo. Y dice Jesús, ¿por qué invalidan el mandamiento de Dios? Y mire que le salió por la tangente, porque ellos le estaban hablando de la limpieza de las manos. Y él le dice, a donde más le dolía, la ofrenda que ellos, preocupados, para que la gente pagara. Siga. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Otra vez? En vano me rinden culto. ¿Otra vez? En vano me rinden culto. ¿Por última vez? En vano me rinden culto. Siga. Ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. No lo dije yo por si acaso. No lo dije yo. Esto es palabra de Dios. Ahora, ustedes podrán ver Jesucristo en San Lucas capítulo 16, versículo 13. Vuelve otra vez con los fariseos, con los que pagaban el diezmo, con los que le importaba el diezmo. Con esa gente, Jesucristo, mire, les iba dando duro. A esa gente les daba muy duro. San Lucas capítulo 16, versículo 13 en adelante. Ningún criado puede servir a dos señores, Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Siga. o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. Ajá. No pueden servir a Dios y al dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Eso no. Preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y pongan la lupa lo que viene. 14, Pablo. Sí, mamita, lo que viene, Ok. que viene. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos. ¿Quién? Otra Estaban vez. oyendo todas estas cosas los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, los que les gustaba cobrar y pagar el diezmo. Los fariseos, Que son amigos del dinero. ¿Que son se qué? burlaban de él. no, pero... A ver, los fariseos, ¿que qué? Que son amigos del dinero. Que son amigos del dinero Y se burlaban de él. y se burlaban de él. Si se burlaban de Jesús, les doy permiso que se burlen de mí. Porque yo estoy haciendo la palabra de Jesús, la estoy trayendo aquí para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y hay permiso para que se burlen de mí. Pero Jesucristo dijo, claro y raspado, otra vez, repítamelo, los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¡Y! ¡Tome, papadito! ¡Tome! Jesucristo le dio a los fariseos duro, porque ellos lo que le importaba era el dinero, y todo era por el dinero, y el diezmo era lo importante para ellos. Y entonces, caramba, Jesucristo no lo afirma, Jesucristo más bien lo niega, Jesucristo está en contra de eso. Entonces, ¿por qué la gente persiste y dice, no, es que el diezmo tiene que ser obligatoriamente? No, eso no es una ley para nosotros. Si ciertamente allá hablaba del diezmo en el Antiguo Testamento, de Abraham, de todo eso que dio el diezmo, ciertamente sucedió, sí, pero eso era para el pueblo de Israel, allá con Abraham, después con Aarón, el Leví, todo, está bien. Pero eso era allá, en aquel tiempo, que era obligatorio. Ya en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, como dice el hermano, ya nosotros no encontramos un mandato explícito de Jesús para que diga que tenemos que guardar el diezmo.
Además, bueno, si ustedes, vamos a suponerle que no aceptemos, como dice el hermano, no aceptemos a ver el diezmo allá, no aceptemos el diezmo de los levitas y de allá de, ¿cómo es? De Aarón. Pero sí tenemos que saber qué función cumplía el diezmo. ¿Cuál era la función del diezmo? Número, capítulo 18, versículo 20. Cuando Jesucristo, cuando Dios inventó el diezmo. Cuando Dios inventó el diezmo, ¿por qué lo inventa? Él da una explicación del invento del diezmo. Explica por qué lo inventó. A ver, en Números 18, 20. Ajá, Número 18, 20. Ahí da una explicación de por qué se inventó. Por qué Dios inventa el diezmo. 18, 20. ¿Dónde está el 20? Aquí. Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. Sí, Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en la tierra, siga. No habrá porción para ti entre ellos. No habrá porción entre las tribus de Israel, no habrá porción para ti entre ellos, siga. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Escuche, siga. A los hijos de Leví les doy una herencia, todos los diezmos de Israel. A los hijos de Leví les doy como herencia Los diezmos de Israel. todo el diezmo de Israel. Se los da Dios como herencia a los levitas, porque ellos no tenían herencia. A cada uno le dio herencia. Él habló de nuestro padre Jacob, Israel. ¿Y quién es el padre de las 12 tribus? Jacob, ese mismo. Y de ahí viene Leví. Y cuando repartió la herencia, a Leví no, porque la herencia es Dios, y Dios se encarga de alimentarlo a él con los diezmos. Siga. A cambio de su servicio. A cambio de su servicio. Ustedes me sirven a mí y yo les doy el diezmo. Siga. Del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Bueno, siga el 24. Ahí mismo, en el 24. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos. Porque yo le doy en herencia a los levitas Los diezmos. el diezmo. Siga. Que los israelitas reservan para Yahvé. Que los israelitas reservan para Yahvé. Cuando dice, le está robando el diezmo a Yahvé, es cuando no se lo da a los israelitas. Porque ese diezmo no es Yahvé que va a venir. Aquí estoy, hijo mío, venga para acá el diezmo. Ay, 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 ay. Venga para acá. No, él lo reserva y lo tiene que agarrar. Los levitas son los que pueden representar a Dios cuando usted agarra el diezmo. Siga, es reservado para ¿cómo es? Repítalo. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Para Yahvé, todos los diezmos, todos reservados para Yahvé, los reciben los israelitas. Siga. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Por eso ellos no tienen heredad. Entonces coincide con Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos capítulo 7, versículo 5, dice, ¿y quiénes son los que tienen que cumplir el diezmo? O los que tienen derecho a recibir el diezmo. Hebreos capítulo 7, versículo 5, léalo. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo según la ley. Según la ley, son los levitas los que tienen permiso de cobrar el diezmo. Y yo le decía, ¿dónde aparece en la Biblia? Y no me lo demostró, y todavía lo espero, donde le dé permiso a él de cobrar el diezmo. Pero es que todos somos sacerdotes, entonces no cobre usted el diezmo, deje que lo cobre el más pobre.
¿Pero por qué tiene que ser usted? El diezmo es para los levitas como herencia. Pero no solamente para los levitas. Deuteronomio 26, 12 al 14. También es para los pobres, para los más necesitados. Claro que sí. ¿Cómo es? Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 al 14. De modo que yo quiero ver donde dice que cualquier pastor de cualquier iglesia puede cobrar el diezmo. Yo quiero verlo, quiero ver la cita, quiero leerlo, quiero convencerme, quiero convertirme, pero con la palabra de Dios. Así como lo estoy haciendo con ustedes, mostrándole con la palabra de Dios lo que dice sobre el diezmo. Dale, a ver, Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 14. ¿Lo tiene, Oscar? Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he No, ya un tico. No es una carrera, es leer la palabra. Otra vez, es lo último que leyó. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. No lo estoy robando. Por eso Malaquías cuando dice, ¿por qué me roba? Es porque no ha sacado lo consagrado a Yahvé, que es el diezmo. Pero dice, yo he sacado lo consagrado a Yahvé. Siga. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido. Ahí, conforme todo lo que me has mandado. Eso es un mandato de Dios. Ahora, yo quiero que Él me muestre donde diga, por mandato de Dios, así como está aquí, que ellos pueden cobrar el diezmo. Eso es lo que yo necesito saber. Porque si esto es bíblico, si eso es verdad, y si esa doctrina de Jesucristo, por eso somos cristianos, yo quiero verlo. Con mis propios ojos quiero leerlo. Yo le leo el capítulo y le leo el versículo para yo convencerme yo mismo. Porque eso no existe. Eso no existe. Con el respeto que merece el hermano Eduardo, eso no existe. Y si existe, que me lo muestre. Hermanos queridos, ustedes van a ver que les voy a dar el chance. Él pidió el tiempo después que yo hablara. Y lo va a tener. Y hermano Eduardo, vas a tener el tiempo para que me dé el capítulo y el versículo donde Jesucristo mandó a los discípulos, a su iglesia, a cobrar el diezmo. Y entonces yo me quedo tranquilo. O donde me diga que usted o cualquier pastor de cualquier iglesia, porque aquí lo cobra él, lo cobra otro pastor de otra iglesia, ¿verdad? Cualquier pastor de cualquier iglesia, y no un laico, porque todos son iguales, ¿por qué no ellos cobran el diezmo y por qué ustedes sí? Eso lo tengo que saber yo. Y cuando yo lo sepa, pues entonces me quedo callado y acepto y digo, aquí está el capítulo, aquí está el versículo, yo lo acepto porque es palabra de Dios. Si no, entonces usted debe descubrir que en la Biblia sí hay el mandato del diezmo, y sí Jesucristo habló que algunos cobraban el diezmo, pero eso eran fariseos, no eran los cristianos, eran los fariseos, y yo no quiero ser fariseo, hipócrita, no quiero ser de eso, sino quiero ser cristiano, creyente, que cumpla el mandato del Señor. Y bien lo decía él. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa ser fariseo? Porque él bien lo decía allá en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, que cuando el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como eso, yo doy el diezmo. Y dice, mire, ese no bajó justificado. Entonces, ¿por qué muchos, no usted, pero muchos dicen que con el dar el diezmo ya está justificado? Ya es listo, ya no hay ningún problema. Si aquí dice que este daba el diezmo y no fue justificado. Y cuando Jesús le reclama a los fariseos y le dice que dan el diezmo hasta del comino, significa que hay un afán por cobrar el diezmo, pero no hay un afán por vivir el mandamiento, por la justicia, por las cosas de Dios realmente, sino es un amor a las cosas materiales o es simplemente lo que se llama el dinero, más nada, pero eso no es. Observe
lo que hacían los apóstoles. Vamos a ver, pero es que los apóstoles, mire, los apóstoles está bien, pero ellos reunían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Es que ustedes no recuerdan Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 34, que los apóstoles iban y recogían todo. El que vendía las casas, venía y colocaban todo a los pies de los apóstoles. Sí, vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Y a ver cómo era, y a ver cómo se hacía. Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado. No había entre los cristianos ningún necesitado. Porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Los vendía. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Quédese ahí. Ahí usted me puede argumentar y decir, pues yo soy apóstol. Está bien, vamos a creerle. Viene y lo traen a los pies de los apóstoles. Ahora examine qué hacían los apóstoles, a ver si usted lo hace. ¿Qué hacían los apóstoles? Y se repartían a cada uno según su necesidad. No se quedaban con ese dinero. Se lo repartían a los pobres. Eso es el diezmo. Cuando se agarra y se da a los pobres, se le repartía a la gente. No dice, y el pastor se quedaba con ellos, el apóstol se quedaba con él para su bolsillo. No, dice, lo daba a los pobres. Esto es lo que hacía la iglesia. Entonces, de verdad que en el Nuevo Testamento no dice nada de lo que el hermano habló.